pasa con la impaciencia, ¿no? ¿Y qué es? La impaciencia es un estado de ansiedad y anhelo por algo que desearíamos que pasara o que tuviéramos en este mismo momento, ¿no? Tiene que ver con un deseo de inmediatez, desde lo técnico, esto desde la mirada de la decodificación bioemocional, un conflicto técnico de perfeccionismo. El sentido biológico que tenemos que buscar es un sentido parecido al hipertiroidismo, pero en un sentido menos vital y más local. Es la ansiedad de terminar algo para dejar de estar desprotegidos. Como nunca va a estar perfecto, entonces debo acelerar el tiempo hasta el infinito, porque nunca lo terminaré. Es decir, que nos encontramos con un conflicto de tiempo. Quiero hacerlo mejor y rápido para recuperar el tiempo perdido. Entonces, bueno, un poquito, voy a meterme un poquito más para atrás y les cuento que la decodificación emocional es una herramienta complementaria a la psicología que nos permite desprogramar el código biológico de los síntomas, ¿no es cierto? Ya sea físicos, psíquicos, comportamentales. Entonces, los síntomas se desencadenan en un determinado momento, pero en general se han programado mucho antes en nuestro, digamos, o bien en nosotros mismos, o bien se ha programado en nuestro árbol familiar. Nosotros tenemos un inconsciente individual, un inconsciente familiar y un inconsciente colectivo. Lo cierto es que nuestro inconsciente familiar está por encima del individual. ¿Por qué? Porque lo que uno necesita en una familia es pertenecer. Si te abandonan, esto equivale a muerte. Entonces, uno para pertenecer de alguna manera va siguiendo sus bases. Y así como tenemos un inconsciente psicológico, también tenemos un inconsciente biológico, es decir, que todo conflicto que hayan sufrido nuestros ancestros, conflictos biológicos, shocks emocionales, bioshocks, picos de estrés, como quieran llamarlo, son situaciones inesperadas, repentinas, sin solución y vividas en soledad. Entonces, nosotros vamos del presente al pasado para desprogramar aquello que dio origen a nuestro síntoma, y en el desprogramar vamos a ir liberando emociones que han quedado bloqueadas. ¿Qué es la ansiedad o la angustia? La ansiedad es la otra cara de la depresión. Depresión y ansiedad son manifestaciones diferentes de una misma enfermedad, que son pensamientos y creencias negativos. Cuando tenemos ansiedad, se tiende a proyectar la mente en el futuro, lo que no nos permite vivir en el presente. La preocupación y el sufrimiento psicológico es un camino directo a la enfermedad. Es la fiebre de la prisa, y la prisa es lo que justamente aumenta la ansiedad, ¿no es cierto? Porque vivimos en el futuro. La angustia frecuentemente está vinculada al sentimiento de creerme limitado, restringido, con una sensación muy marcada, ¿no? de ahogar en una situación. Luis Hay habla como causa probable de la ansiedad de una falta de confianza en el proceso de la vida que fluye. Y ella planteaba, porque ya falleció, que tenemos que construir un nuevo modelo mental. Es decir, me amo, me apruebo y confío en el proceso de la vida, confío que estoy a salvo. Y Lisa Bourbeau, que es otro exponente, ¿no?, que yo tomo en cuenta, habla de que en el caso de la ansiedad, ella plantea que hay un bloqueo físico, que la ansiedad es un temor sin motivo. La persona que padece ansiedad vive en la dolorosa espera de un peligro impreciso y también imprevisible. También hay un bloqueo mental, ¿no es cierto? Porque la ansiedad tiene como efecto en la persona que lo sufre
un bloqueo de la capacidad de vivir el momento presente, se preocupan sin cesar, habla mucho de su pasado, de lo que aprendió, vivió o de lo que le sucedió a otro. Entonces las personas con ansiedad son personas con una imaginación fértil, que pasan mucho tiempo imaginando cosas que ni siquiera es probable que ocurran y se mantienen al acecho, ¿no? de señales que prueben que tienen razón en estar preocupadas. También plantea que hay un bloqueo mental. ¿Por qué? Porque tan pronto como sentís que entrás en una crisis de ansiedad, uno toma conciencia, ¿no? de que es la imaginación la que toma el poder, la que te impide disfrutar el momento presente. Entonces hay que tomar la decisión con uno mismo de sentir que no tenemos que demostrarle nada a nadie y que tenemos que ser nosotros mismos, con errores, con las cualidades, y fluir como todo el mundo. Uno tendría en un estado ideal que dejarse ir ante lo desconocido, confiando en que la intuición nos va a saber guiar y que la intuición nos va a dar siempre la oportunidad. También puede resultar benéfico, ¿no es cierto?, confiar en las personas que te rodean y permitir que te ayuden a su manera. En una persona con ansiedad lo que sucede es que el sistema simpático se dispara y toma el control. Entonces desde el cuerpo uno podés tener taquicardia, sudoración, temblor de manos, podés tener ataques de hambre o podés perder el apetito, nerviosismo, dificultades para conciliar el sueño. Entonces, cuando una persona entra en estado de ansiedad, lo que sucede es que el sistema simpático se disparó, tomó el control del cuerpo para esquivar el peligro. Y las reacciones del sistema del parasimpático son de tres tipos: lucha, huida o parálisis. Y esto da distintos tipos de reacciones a la ansiedad. Entonces, cuando uno va a decodificar a alguien que está padeciendo ansiedad, lo que tenemos que buscar es un conflicto de desvalorización, limitación, impotencia y miedo, incapacidad para afrontar algo. La imaginación se desboca, ¿no? Porque además es como que el corazón empieza a latir rápido, te invade el miedo y el miedo va bloqueando toda nuestra capacidad creadora. Nadie en un estado de miedo puede desplegar sus talentos. El miedo es una energía de baja vibración, pero básicamente es una energía bloqueante. Cuando uno está en miedo, bueno, en lo personal yo tendía bastante a paralizarme. A veces uno siente que tiene bueno, uno va por un camino y si te quedas ahí, te quedas congelada, realmente es difícil saber para dónde ir. Hay otras personas que ante la situación de miedo huyen, y esto pasa también en los vínculos afectivos, ¿no? Cuando uno tiene situaciones de temor al abandono, de temor al engaño, entonces uno se empieza a poner a la defensiva y hay muchas personas que, bueno, cuando la cosa se empieza a poner un poco sospechosa y tengo miedo que me abandonen, por si acaso huyo. Si yo huyo antes de que me abandonen, esto quiere decir que el abandono me va a doler menos. Pero en general, cuando esto pasa, ¿no es cierto?, hay otra emoción que está detrás del miedo, cuando, ¿no es cierto?, uno entra en estado de ansiedad, de angustia, y es esta emoción que queda bloqueada, ¿no es cierto?, la que nosotros vamos a ir a buscar. Generalmente, junto al miedo, tenemos que buscar cuál es el resentir que está tapando, y muchas veces
tenemos situaciones de ira, de rabia, de odio, de impotencia a afrontar algo. Lo cierto es que cuando hay ansiedad, es lo mismo que el miedo sea real o virtual. De hecho, cuando se disparó todo el tema pandémico, que se generó, digamos, todo un miedo a contagiarse, un miedo a morir, también un miedo a matar, ¿no? Porque si yo de alguna manera quedo expuesta a algo y voy a contagiar al otro, luego puedo ser entonces culpable de lo que le esté pasando a la otra gente. Ahora hay muchas personas que junto a esta situación de miedo al contagio han desarrollado otro tipo de cuadros, ¿no? Como cuadros mucho más ligados a lo obsesivo, a lo compulsivo. Entonces hay por ahí más compulsiones a la limpieza, más temores al contagio, hay gente que se queda desinfectando todo, las personas, inclusive, bueno, hay mucha gente que el mismo hecho de tener la boca y la nariz tapada también le genera ahogos, sofocos. Tenemos que buscar cuáles son las memorias, ¿no? Si uno tiene estados de ansiedad dentro del árbol familiar, nosotros siempre portamos los traumas de los demás. ¿Para qué nos sirve? O sea, nosotros en realidad tenemos los dones y los talentos de todos los que estuvieron antes que nosotros, pero también tenemos una memoria traumática. ¿Por qué? Porque una cierta dosis de miedo está buena, porque el miedo es un estado de alerta que te permite sobrevivir. Uno sería muy inconsciente si cruzara la calle, ¿no es cierto?, sin mirar en medio de una autopista. Inclusive las personas que sienten que la vida no vale la pena y que no tienen mucho motivo para vivir, suelen mirar el semáforo y suelen mirar que no pase un auto y que no esté por atropellar. Entonces hay que buscar qué es lo que ha pasado antes y muchas veces, bueno, la memoria que uno porta tiene que ver con nuestras madres, nuestras abuelas. Las mujeres en particular somos dobles por ovocitos, los óvulos vienen de fábrica. Esto quiere decir que cuando mi abuela estaba embarazada de mi madre, el óvulo del que yo nací ya estaba en el vientre de mi abuela. Entonces habría que ver cuáles fueron las situaciones de bioshock o de trauma que han vivido nuestros ancestros. Imaginen las situaciones de las personas que han venido a hacerse en su momento de Europa, a hacerse la América. Yo estoy en Argentina, pero también cualquier tipo de persona que va migrando. La gente que vive en provincias muchas veces tiene que emigrar una vez que termina la escuela secundaria para poder estudiar. En otras ocasiones por cuestiones de falta de empleo la gente migra buscando mejoras laborales, y cuando uno se lanza a la aventura, ¿no?, de ir a conquistar otros territorios, no sabe generalmente cómo le va a ir, pero suponiendo que le va bien, está todo bien. Todos tenemos un instinto migratorio que nos permite ir sobreviviendo. La gente generalmente se ha movido de donde estaba, no siempre porque no le gustaba el paisaje, sino porque era un lugar peligroso para la vida, porque las condiciones que se dan no son las que uno necesita o las más convenientes para desarrollarse. Pero entre nuestros ancestros hay muchas personas que les fue mal y que han intentado cosas y no siempre con el resultado esperado. Tampoco tenemos dos vidas como para vivir primero una de borrador, ver cómo me salen las cosas y entonces si veo que me salió mal, tomo otro camino. No hay esta posibilidad. Lo que sí tenemos
es la posibilidad de ir volviendo a direccionarnos, así como en el tema de la impaciencia, a veces somos como víctimas de querer resultados rápidos y de no esperar los procesos. Y lo cierto es que todo lleva su tiempo. En general, todo niño llega un momento que más tarde o más temprano, con más o menos caídas, todos aprendemos a caminar, todos aprendemos a hablar, y no se vayan por la excepción, ¿no? Sino con que, bueno, nos toma más o menos tiempo. Lo mismo los que estudian, a veces estudian media hora y a veces para el mismo resultado merecen un montón de práctica. A veces una de las cosas que nos complica la vida es que nos estamos comparando, queremos el resultado que tuvo el otro y de pronto nos estamos antojando con algo que estamos haciendo por primera vez. Yo fui aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Que no hay éxito ni fracaso, hay aprendizaje, porque todo lo que intentamos, que nos salió mal o que no nos salió como hubiéramos querido, en verdad es porque, bueno, a veces no estabas del todo maduro, tendrías que haber hecho algo distinto. El punto es cómo cada uno va sobrellevando y tolerando la frustración, ¿no? Cómo no caer en la desesperanza, cómo no caer en la depresión. Había hablado al principio de que ansiedad y depresión son como las dos caras de la misma moneda, porque siempre que uno trata a una persona que tiene ansiedad, descubre que hay un trasfondo depresivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos como cachorros humanos, somos los que más tardamos en independizarnos. Un caballo creo que empieza a galopar al poquito de nacer. Los pájaros les enseñan a los pichones a volar y una vez que aprendieron a volar ya están, como digamos, listos para enfrentar la vida. Sin embargo, el ser humano necesita durante 2 o 3 años o más a veces de apoyo continuo. Entonces nosotros somos altamente vulnerables y si no tenemos a alguien que nos protege, nos cuida y nos acompaña en nuestro proceso, las cosas resultan un poco más complicadas. A veces, y a veces uno también tiene determinadas creencias, ¿no? Como que las cosas te tienen que salir de una. Uno no piensa que se tiene que poner a practicar muchas veces hasta que algo le sale. Yo ahora me estoy atreviendo a grabar en vivo, pero no piensen que pongo play y empiezo a hablar. Tuve que tener mis lecturas previas, tuve que tener un ensayo. Al principio me miraba más frente al espejo e iba ensayando. Luego, no, me fui soltando. También me daba la impaciencia, que si la gente te mira, que si no te mira, que si te da like, que si no te lo da, que si te critican. Entonces, estamos a veces muy pendientes de la mirada del otro. Cuando la persona es impaciente y es perfeccionista, primero tenés un nivel de expectativa tan elevado que en general no te atreves a iniciar las cosas porque pensás que no lo vas a lograr, que no vas a dar en el target, justamente porque tenés cuestiones de desvalorización. La desvalorización puede tener con que no valgo, con que no puedo, con que no sé, con que no tengo experiencia, pero uno va ensayando. Cuando yo descubrí que mi misión es dar luz y que mi gran objetivo es transmitir un poco de esperanza, de que todos podemos estar mejor, no hay manera de fracasar porque siempre hay una persona a la que le va a llegar mi mensaje y hay alguien que va a resonar con eso, y ese ya es el éxito. Eh,
Cuando uno tiene un ánimo depresivo, ¿no es cierto? Hay una hormona que tiene que ver con el cortisol, que es la hormona del estrés, de la preocupación. El cortisol esta hormona del estrés es algo que funciona solo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de cómo hacemos para parar esta preocupación, es el punto. Si vos sabés que te estás dando manija, 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 que decís no, porque en realidad ahora está todo difícil, porque la gente no tiene dinero, porque a la gente le pasa esto, porque a la gente le pasa lo otro, nos quedamos muchas veces prendidos, ¿no? A la televisión o a los informativos, y en general estamos mirando cosas negativas, cosas que son un bajón para el alma. Entonces estamos en un momento donde tendemos a distraernos con contenidos pasatistas como Netflix o como TikTok. Y nos podemos pasar horas tratando de distraernos, de pasarla bien. Y ese distraerse, pasarla bien, tiene que ver con esta ansiedad que me invita a huir de la realidad. Entonces yo los invito a ver cómo están viviendo, qué les gusta, qué sueñan. Y si uno tiene un sueño, la pregunta es qué tengo que hacer para ir en esa dirección. Además, ¿no es cierto?, de animarme. Todos podemos aprender cosas nuevas, todos podemos ponernos metas y cada meta es un paso cortito, entonces no importa hasta dónde llego, hoy estoy un paso más adelante que ayer y ya sea no sé, hablo de este video porque es lo que estoy haciendo ahora, pero ya sea que este video lo miren miles de personas o lo miren 5, va a haber algún aprendizaje para alguien o para mí, va a haber alguna devolución. Alguno me va a decir, uy, esta vez hablaste muy rápido, hablaste muy lento, o te trabaste, o te fuiste por las ramas, pero todo es un aprendizaje. ¿Cómo sabemos qué es lo que al otro le puede hacer bien? Bueno, me imagino que les pasará a veces cuando un amigo, un familiar va a cumplir años, que uno va a buscar un regalo, y no hablemos de buscarlo por compromiso, sino buscar algo que le va a gustar al otro. Y podés ir y desde darle un gran abrazo, desde hacerle un dibujo, de escribirle un poema o comprarle un regalo. Y uno sabe de qué manera puede tocar el corazón del otro con amor. Y, y cuando empezamos a ser un poco más generosos con otro o más compasivos con otro, no de ponerme en el lugar del otro y sufrir el dolor del otro. A nadie le ayuda que yo sufra sus dolores. Uno tiene que tener la empatía para comprender y la compasión para acompañar en la medida en que empiezo a ser más amorosa, más compasiva con los demás. También empecé a ser más compasiva y amorosa conmigo, porque me doy cuenta que, al igual que el bambú, los procesos son más lentos que lo que a uno le gusta. Yo soy hermana menor y tengo hermanos que obviamente al ser mayores, 3 y 5 años, las cosas las lograban antes. Entonces cuando yo veía lo que ellos hacían, muchas veces no me salía. No siempre, no tenía en ese momento la mentalidad de que era inmadura o de que estaba crudita para determinados logros. A veces uno se condena a que soy torpe o tengo 2 pies derechos o no sé bailar. ¿Cuántas personas hay que no bailan porque no saben, no cantan porque no saben? Y ¿algún pájaro se preguntó si sabe cantar? No. ¿El sol se preguntó si sabe iluminar? No, simplemente brilla.
y cada uno vino a brillar a su manera. Los conflictos que han tenido los ancestros, los invito a revisar cómo fue el nacimiento de ustedes, qué acontecimientos han acompañado al entorno, ¿no es cierto? Hay personas que tienen bueno, lo que genera mucha ansiedad generalmente tiene que ver con el dinero, con el trabajo, también con la salud. Por supuesto que quien tiene problemas de salud, obviamente que tiene que tratarlos, pero quien tiene problemas con el trabajo, con el dinero, también tienen que empezar a revisar cuáles son las creencias limitantes y que a veces en las familias les decía que uno necesita pertenecer. Entonces, si yo vengo de una familia donde todo el mundo es negativo, está triste, a todos les salen las cosas mal, si yo hago algo para que me vaya bien, entonces estoy como traicionando a mi clan. Entonces, para el inconsciente biológico, lo importante es pertenecer, y a veces para pertenecer nos quedamos un poco estancados o simplificados a vivir un poco de acuerdo a lo que se espera de nosotros. Y a veces las personas que nos han trazado las expectativas y el camino a seguir ya han desaparecido de nuestra vida. Entonces somos mucho más de lo que creemos, somos mucho más de lo que nos pasó, somos todo lo que nos atrevamos a soñar, porque somos amor, somos bondad, no soy sola, no soy diabética, no soy hipertensa, no se identifiquen con las limitaciones o con las enfermedades. Somos humanos, somos amor y estamos transitando, y a veces este tránsito nos viene medio pesado, nos viene medio lento, y tenemos que atravesar coyunturas difíciles, pero esto no es un destino. El destino se va haciendo paso a paso, así que los invito a revisar cuáles son sus talentos, cuáles son los sueños, qué les hubiera gustado, que no se animaron. Y para salir de estos estados depresivos y ansiosos, traten de engancharse con cosas que les hagan bien, revisen su postura, canten, bailen, busquen anclajes positivos, busquen música que les levante el ánimo, bailen y vibren, y traten de no repetir estos patrones limitantes. A veces tenemos patrones de conducta porque siempre hacemos lo mismo. Entonces, si siempre haces lo mismo y siempre te pasa lo mismo, quiere decir que tenés que intentar algo distinto. Entonces, tenemos patrones de conducta y también tenemos patrones de creencias, y las creencias son limitantes, y hay gente que tiene mucho pensamiento negativo, que es como muy criticona, muy tiramierda, ¿no? Muy negativa, y es momento de empezar a tratar de cambiar también la forma en que hablamos, le hablamos a los otros y que nos hablamos a nosotros mismos. Así que los invito a revisar estos patrones y que les agradezco que me hayan acompañado. Espero que este video les resulte útil. Los invito a implementar las 3 Cs, que son comenta, comparte y crea. Creen sus propios contenidos con aquello que sepan que les va a hacer bien. De verdad, tocar con amor el corazón de otro, no importa que no lo conozcas, es maravilloso y te hace sentir realmente bien. Así que gracias por acompañarme.